Mis hermanos, les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. En esta ocasión vamos a reflexionar en el hombre o la antropología según la visión de San Buenaventura. El hombre es el coronamiento o consumación de la creación, según el doctor Seráfico. Es el nexo que une el mundo corporal y espiritual, constituyendo una sola persona y una sola naturaleza. Aquello que dice Bonaventura licent anima rationalis compositionem habeat ex materia et forma. Entonces, el alma racional está compuesta de materia y forma. Es lo que nos dice el doctor Seráfico en aquella obra interesante del segundo Liber Sententiarum en la Distinctio 12, artículo 1 y en la cuestión 3. Entonces, esta es la perspectiva de entrada que Buenaventura nos presenta acerca del hombre. Ahora bien, vayamos a ver un primer punto que vamos a llamar un punto 1, el hombre compuesto de alma y cuerpo. Y aquí también queremos añadir la unión de cuerpo y alma. San Buenaventura es fiel a la tradición al enseñar que el alma se une al cuerpo no solo como forma sustancial, sino también como motor, lo cual quiere que el alma no solo es forma, sino también substancia singular. Por tanto, no se une directamente a la materia prima, sino al cuerpo ya formado. Esto quiere decir que dicha unión no es, sin embargo, algo accidental, sino substancial, aunque implica pluralidad de formas. Hay que concebir, pues, la naturaleza del hombre como la unión de un cuerpo ya formado que consta de materia prima y formas substanciales inferiores, y de un alma que a su vez consta de su propia forma espiritual y materia prima espiritual, para constituir una sola naturaleza mediante la forma de humanidad. Esto nos conduce entonces a la idea de la unidad del alma y el cuerpo. El alma humana es producida por Dios de la nada, creada a imagen y semejanza de Dios. Aquello que nos dice precisamente el libro del Génesis en el capítulo 1, versículos 26 y 27. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, destinada a la unión con Dios. Por eso el hombre por naturaleza tiende a Dios. Todo ser humano lleva en su conciencia moral, en su proceso cognitivo, el deseo de conocer a Dios, que se expresa en el deseo de conocer la verdad, el bien, la justicia, el amor, la alegría. Esta nota de dignidad postula que la producción del alma sea reservada solamente a Dios, propter dignitatem. Es decir, el alma, siendo inmortal e incorruptible, pudo ser producida solamente del único principio que posee por su propia naturaleza la plenitud y perpetuidad de la vida. La inmortalidad del alma comporta la existencia de una materia en el alma que la hace inmune de sufrir mutaciones sustanciales, lo cual quiere decir que nunca cambiará. Por otra parte, toda la actividad productiva de los agentes creados tiene como objeto solamente la materia mutante, mientras la producción de una sustancia compuesta de materia inmutable supera totalmente la capacidad productiva de estos agentes. De tal constatación, Bonaventura encuentra el motivo para rechazar la doctrina de los orígenes del alma. Y esto el doctor Seráfico lo hace en el segundo libro de las sentencias, en la distinción 18, en el artículo 2 y en la cuestión 3, en la página 452 de este segundo gran volumen de esta obra bonaventuriana, esta ópera de San Buenaventura. Por lo tanto,
Esto precisamente nos lleva a pensar que Dios crea el alma humana en su integridad y no solamente la facultad racional. En el hombre existe una sola alma dotada de potencia racional sensitiva. Esta es el alma creada por Dios. El cuerpo contenido seminaliter, es decir, que contiene la semilla, en el cuerpo del primer hombre Adán fue propagado trámite el semen. Esto no significa que tal cuerpo posea el alma sensitiva con la información de la potencia de la materia y distinta del alma racional que es creada e infusa directamente de Dios en el cuerpo. Y lo que el doctor Seráfico afirma precisamente en el segundo libro de las sentencias, en la distinción 30, en el artículo 3 y en la cuestión primera. Así llegamos a la relación del alma al cuerpo. El alma humana es la forma del cuerpo. El alma racional es el acto y la entelequia del cuerpo humano. El alma es una forma existente, viviente, inteligente, dotada de libertad y está presente en todo el cuerpo. San Buenaventura afirma este argumento porque, siendo el alma la forma de todo el cuerpo, está también presente en todo él. Siendo de naturaleza simple, el alma es el motor sufficiens del cuerpo. El doctor Seráfico insiste en que el alma humana es una sustancia espiritual, compuesta de materia espiritual de forma espiritual. La doctrina de la composición ilemórfica en el alma constituye la mejor garantía de su dignidad y de su congénita capacidad de poder subsistir sin el cuerpo. Entonces, aquí en este concepto está precisamente la materia y la forma, ¿sí? Como dos aspectos, dos argumentos de tinte filosófico para explicar esta realidad bíblico-teológica. La inmortalidad del alma. Si el alma está compuesta de forma espiritual y de materia espiritual, también su individuación y singularidad debe resultar de estos dos principios. La doctrina de la composición ilemórfica facilita naturalmente la prueba de la inmortalidad del alma, porque Buenaventura no vincula íntimamente el alma al cuerpo como lo hace la doctrina aristotélica. Todavía, la prueba más consistente es aquella que deriva de la consideración del último fin del hombre. El alma humana aspira ardientemente a alcanzar la verdadera felicidad, pero ninguno podrá ser perfectamente feliz si teme perder la felicidad que posee. Al contrario, es precisamente este temor que lo hace triste y miserable. Si el alma desea naturalmente la perfecta felicidad, se debe a que es naturalmente inmortal. Esta prueba presupone, obviamente, la existencia de Dios y la posibilidad de parte del hombre de alcanzar la perfecta felicidad, como bien la existencia del hombre del deseo natural por la felicidad humana. El doctor Seráfico prefiere esta prueba a razón de su carácter eminentemente espiritual, es decir, en cuanto está conectada al anhelo del alma verso el sumo bien que es Dios. San Buenaventura formula otro argumento a favor de la inmortalidad del alma, de la consideración de su causa formal. Esto quiere decir de la naturaleza del alma como imagen de Dios. Si el alma fue creada para alcanzar la perfecta felicidad, que consiste en la posesión del bien supremo, que es Dios, debe tener la capacidad de poseer a Dios, capax Dei, y entonces debe ser hecha a imagen y semejanza de Dios. Si fuera mortal, entonces el alma no sería imagen de Dios. Por lo tanto, el alma humana debe ser inmortal, porque es imagen de Dios, como ya lo hemos mencionado. También argumentando ex parte materie, es decir, el doctor Seráfico afirma que la forma del alma racional
y de tal dignidad hace al alma semejante a Dios, con la consecuencia que la materia espiritual unida a esta forma se completa y planifica solo en la unión con esta forma. Así también, tal materia debe ser inmortal. Buenaventura proporciona otros argumentos, como el de la necesidad de la sanción en otra vida, y porque Dios repugna como cosa indigna de él decretar el fin de cualquier cosa. En él propone esta última prueba en la que el doctor Seráfico insiste que sería contra la justicia divina si el bien tendiera verso el mal. Esto quiere decir hacia el propio fin. Según la enseñanza moral, el hombre debe más bien someterse a la muerte que cometer cualquier injusticia, pero si el alma fuera mortal, tal adhesión a la justicia reconocida por todos los filósofos morales sería una frustración y repugnaría a la misma justicia divina. De carácter más bien aristotélico son los argumentos propuestos de la capacidad del alma de reflejar sobre sí misma y de su actividad intelectual, que es intrínsecamente independiente del cuerpo. Así pues, el alma informa y da vida al cuerpo. Ahora bien, respecto a las potencias del alma, el alma posee distintas potencias consustanciales a ella. No se identifican radicalmente con la misma esencia del alma, pero tampoco se distinguen totalmente como simples accidentes. Hemos dicho que el alma es imagen de Dios y por ello existe en ella la imagen trinitaria en sus tres potencias: memoria, entendimiento y voluntad, como lo afirma en la segunda obra de Liber Sententiarum, es decir, sobre el libro de las sentencias, en la distinción 24, en el artículo primero, en la cuestión 2, y también lo dice en el Itinerarium Mentis in Deum, es decir, el itinerario por la mente a Dios, en el capítulo tercero, en el número 5. La voluntad es una potencia nobilísima, dice el doctor Seráfico. Ista affectio amoris nobilissima et inter omnes quonam plus tenet de rationet liberatelis. Unde nihil creatures et considerare ita deliciosum sicut amore mutuum et sine amore nulle sunt delice. Lo que hemos dicho, ¿sí? Y esto lo dice precisamente el primer libro de las sentencias, en la distinción 10, en el artículo primero, en la cuestión 2. ¿Sí? La voluntad es una potencia nobilísima, que ésta tiende hacia el afecto, al amor noble, nobilísimo. Por lo tanto, el entendimiento tiene varias modalidades. Uno es el especulativo, ratio superior, es la razón superior. Y el otro, el práctico, ratio inferior, giudicatio. Otros dos modos o aspectos son el agente y el posible. Ambos son aliquid anime due intellectus differentiae. Son dos formas diferentes del intelecto, pero rechaza expresamente que Dios sea el entendimiento agente. Pero el entendimiento humano tiene un campo limitado que pertenece al orden de las cosas sensibles. Intrat igitur in animam humanam per apprehensionem totus iste sensibilis modus. Sí, entonces, esto es importante. Luego, en cambio, hay realidades superiores que no pueden entrar por las puertas de los sentidos. Semplices formae non possum introire per porta sensum et sensibilium fantasias. Para recibirlas es necesaria una iluminación especial de Dios, el cual es, por otra parte, el primer conocimiento de nuestro entendimiento, el primum cognitum de nuestro entendimiento. Ahora bien, llegamos así al principio de individuación. El hombre es la realización concreta de la esencia humana. ¿Por qué es un ser individual y personal?
Para resolver esta cuestión, San Buenaventura menciona dos clases de soluciones que históricamente se han dado. Para algunos, entre los cuales está Santo Tomás, el principio es la materia sellada por la cantidad. Para otros, como más tarde Juan Duns Scoto, es la forma, la echeitas, que es la aceidad. Ahora bien, la echeitas nos merece unas palabras antes de continuar. La teoría escotista de la echeitas o aceidad considera que la individuación es una forma distinctio formalis ex parte rei, que configura la individualidad fáctica y le permite escapar de los conceptos universales. La echeitas, la cualidad de cada cosa de ser, es decir, lo que la hace ser, lo que la caracteriza, o esteidad, esta cosa, es ultima realitas entis, quod est materia vel quod et forma vel quod est compositum. Pero en el sentido de la última actualidad de un ente que lo determina a ser lo que es singularmente, la echeitas, por tanto, es última actualidad de la forma, es individuación con todo de la quiditas y no por la quiditas. Esta formalidad es, al decir de Scoto, denominativa. Bueno, esto para decir un poco lo que Scoto sugiere sobre la echeitas. Entonces Scoto formuló la teoría de la echeitas para dar razón de la existencia de los universales y del individuo, salvando a ambos. Y Scoto parte en su metafísica de lo que llama esencia o naturaleza común, que no es ni universal ni individual. La echeitas sería entonces la determinación individuante, aquello que se hace que la natura communis se determine en un individuo particular. No puede ser una forma porque toda la forma es común a los individuos de una misma especie. Por tanto, es algo que se añade desde dentro, o a una forma a modo de actualidad última. La echeitas es, pues, en Scoto, el acto último que determina la forma de la especie en la singularidad del individuo. Entonces, esto respecto a la echeitas que hemos mencionado para explicitar un poco. Para San Buenaventura, el principio de individualidad consiste en la unión de ambos principios, o sea, la apropiación de cada principio por el otro, ya que ni la materia sola ni la forma sola, que representan algo común, podrían ser la razón de la singularidad. Esto es lo que el doctor Seráfico Bonaventura nos va a decir precisamente en el segundo liber sententiarum, es decir, en el segundo libro de las sentencias, en la distinción 3, en la parte 1, en el artículo 2 y en la cuestión 3, página 109 de la ópera magna o de la gran obra. Así queda abierta una más alta valoración de lo individual, que es algo característico de la escuela franciscana. El doctor Seráfico trata explícitamente este problema en su comentario al segundo libro de las sentencias de Petri Lombardi, es decir, de Pedro Lombardo. De la unión de la materia y la forma surge el individuo. Por tanto, coloca en juicio crítico la sentencia de los pensadores que, fundándose sobre la autoridad de Aristóteles, explica la individuación únicamente del principio material. Posteriormente, pondrá sobre la mesa la crítica a la opinión de aquellos que, sustentados en Averroes, quieren explicar la individuación solamente a partir del principio formal. Ahora bien, vayamos al tercer aspecto, que es la personalidad. La valoración del individuo se ve más claramente al tratar de la persona. El valor de la persona aventaja el valor del individuo. Ser persona significa poseer
no solo la singularidad, ser único y repetible, ser por lo tanto valioso, lo que nos hace ser nosotros mismos y no otro, sino cierta dignidad que consiste en estar ordenado solo a Dios e inmediatamente a sí mismo. La personalidad no puede explicarse por la simple unión de la materia y la forma, ya que la dignidad proviene más bien de la forma. En la personalidad se distinguen tres caracteres, según el doctor Seráfico, y estos son, primero, la singularidad, o sea, ser algo único y distinto, nada igual. Segundo, la incomunicabilidad, es decir, no ser parte de nadie ni entrar en composición con nadie. El ser es incomunicable, no se puede, es lo único que no se puede comunicar. Y tercero, la dignidad supereminente, que consiste en lo que el individuo tiene en su parte más noble y que es propio de su naturaleza racional, ser imagen de Dios y capaz de Él. Por lo tanto, lo que es incomunicable es intransferible de modo directo y son esencias puras, por lo tanto, de carácter universal. Ahora bien, por eso la incomunicabilidad de la persona no es algo puramente negativo, sino que supone algo de tal modo positivo con su incomparable dignidad. Por esta razón, San Buenaventura define a la persona como aquella dignidad que existe incomunicablemente en un supuesto, mejorando la definición de Boecio, indudablemente. Y bueno, Boecio es un filósofo del siglo VI, solamente aquí hacemos un paréntesis, y a quien se atribuye la primera definición técnica de persona, que la definía de esta manera: substancia individual de naturaleza racional. Boecio también dio una definición de supósito, sustancia individual de naturaleza completa. En la definición de Boecio habla de naturaleza racional en vez de naturaleza intelectual, debido a que se refiere en primer término a la persona humana. Bueno, esto solamente para hacer un apunte respecto a Boecio. Pero continuando con el discurso del doctor Seráfico, así queda subrayado el gran valor de la personalidad que constituye el valor supremo de lo creado. La personalidad es para el doctor Seráfico una propiedad esencial de la naturaleza racional, intrínseca en su mismo ser, que no supone ningún fin intermediario entre ella y Dios, la cual no puede estar fundada sobre accidente alguno, o sea, la persona añade a la simple individualidad lo que podría llamar la eminencia actual, en cuanto que reside en la forma más alta del sujeto que la posee, y en cuanto esta forma está revestida de una dignidad eminente. Segundo libro de las sentencias, en la distinción 3, parte 1, artículo 2, cuestión 3, en el segundo libro de la gran obra de la ópera Magna, en la página 109, ahí lo podemos constatar, sobre todo para los estudiosos de San Buenaventura y para los interesados en este tema desde la perspectiva franciscana de San Buenaventura. Para San Buenaventura, la persona es la dignidad que confiere la forma que reside incomunicablemente y de un modo diferente en cada sujeto. Esta dignidad personal, que radica principalmente en la forma, tiene su plena realización, hablando de las criaturas, en los hombres y en los ángeles. Aquello que nos dice en el segundo libro de las sentencias: sed dignitatem dicit principaliter rationet forme, et sic patet unde sit personalis discretion o discretion originaliter in creatures loquendo sive in hominibus sive in angelis, lo que acabamos de mencionar. Arribamos así al punto del alma humana, retomando la doctrina bonaventuriana sobre el alma humana que hemos abordado en las páginas
que hemos abordado en estas páginas anteriores, en este trabajo que estamos realizando y en esta exposición que estamos realizando, y desarrollada admirablemente en el capítulo 9, en la segunda parte del Breviloquium, que es necesario citar también. Creemos oportuno agregar lo siguiente. Primer aspecto: tesis, explicación y prueba. San Buenaventura enuncia las siguientes tesis. El alma humana es una forma dotada de ser, vida, inteligencia y libertad. Explicación de los términos. Vamos a explicar estos términos. El alma humana es una forma dotada de ser, que no proviene ni de sí misma ni de la naturaleza divina, sino que existe por creación. Es una forma dotada de vida que tiene en sí misma el principio de vida y vive por sí mismo, por sí, con vida perpetua. Es una forma dotada de inteligencia, pues conoce las esencias creadas y la esencia creadora, por lo cual está hecha a imagen de Dios por memoria, inteligencia y voluntad. Es una forma dotada de libertad. Es por tanto libre de coacción, y lo fue antes de miseria y culpa, por lo cual tiene libre albedrío, que es una facultad de la voluntad y la razón. Sigue una prueba a priori de la tesis, que se basa en el hecho de que el alma humana es una forma beatificable, lo cual se aprueba con un argumento general. Siendo el primer principio sumamente bienaventurado y benevolentísimo, comunica su bienaventuranza no solo a la criatura espiritual y próxima, sino también a la criatura corporal y lejana. Por eso hizo beatificable no solo al espíritu angélico y separado, sino también al espíritu unido, o sea, el ser humano. Luego, el alma racional es forma beatificable. Una vez sentada esta conclusión, va a servir de principio, del cual se sigue que el alma racional ha de ser una forma dotada de libertad, de inteligencia, de vida y de ser, lo cual se muestra siguiendo un orden inverso por medio de los siguientes razonamientos. El primero de ellos: lo que es beatificable es capaz de merecer. Es así que el alma humana es beatificable. Luego, el alma humana es capaz de merecer. Mas lo que es capaz de merecer es capaz de obrar libremente. Y el alma humana es capaz de merecer. Luego, el alma humana es capaz de obrar libremente. Después, el alma humana es forma dotada de libertad. Lo que es beatificable es capaz de Dios por memoria, entendimiento y voluntad. Mas el alma humana es beatificable, luego es capaz de Dios por memoria, entendimiento y voluntad. Mas lo que es capaz de Dios significa estar hecho a la imagen de la Trinidad, por unidad de esencia y trinidad de potencias. Luego, el alma humana es capaz de conocer a Dios y todas las cosas, y de llevar en sí la imagen de Dios. Lo que es beatificable no puede perder la bienaventuranza. El alma humana es beatificable, luego no puede perder la bienaventuranza. Prueba: la bienaventuranza excluye el temor de perderla. Luego, el alma humana está dotada de vida incorruptible e inmortal. Finalmente, lo que es beatificable por otro inmortal es mudable cuanto a su pleno existir e incorruptible cuanto a su mero existir, y el alma humana es tal. Luego es mudable e incorruptible a la vez, mas lo que es mudable no puede provenir de la divina esencia, y lo que es incorruptible no puede darse por generación. Entonces el alma no puede provenir de la divina esencia ni ser generado de otro. Luego tiene el ser solo por creación. Entonces, en conclusión, el fin de la bienaventuranza
hace necesarias las condiciones dichas en el alma ordenada a ella, es decir, beatificable. Llegamos así a la naturaleza del alma y sus potencias. De ser el alma humana tal, según las condiciones dichas, se deduce su naturaleza. No es solo forma, sino también substancia singular, que se une no solo como esencia, sino también como motor. Por su esencia perfecciona, por ser motor mueve y manda. Razón, ser forma beatificable e inmortal, y ser forma separable. No solo da el ser, sino también el vivir, el sentir y el entender. Por tanto, consta de la triple potencia, la primera vegetativa que engendra como cuididad o como quididad, nutre como actualidad, da crecimiento como cuantidad, sensitiva que aprende lo sensible por los 5 sentidos, retiene lo aprendido por la memoria, compone y divide lo retenido por la fantasía, y finalmente la intelectiva que discierne la verdad por lo racional, rehúye el mal por lo irascible, apetece el bien por lo concupiscible. De ahí viene el alma, o de ahí viene que el alma se divide en cognoscitiva y afectiva. El conocimiento es doble, de lo verdadero como verdadero, entendimiento especulativo y práctico, de lo verdadero como bueno, razón superior, de lo eterno e inferior, de lo temporal. De esta manera hemos escuchado, hemos conocido la perspectiva que nos presenta el doctor Seráfico sobre el hombre. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.